aunque luego me ceñiré a resumir su currículum, porque si no los leo, ya ustedes saben que me puedo ir un poco más pasarme del tiempo como buena latinoamericana, pero creo que lo más importante de la experiencia personal con Carlos, como un maestro, que yo le llamo así de mi vida, es que es de los maestros que nunca dice a sus alumnos que vayamos detrás, ni él va adelante, sino que a través del diálogo nos dice que estemos junto a él para que caminemos juntos y dialoguemos. Yo creo que esa idea es la que refleja todo el proceso de compartir que he tenido la gran suerte de experimentar con Carlos Jiménez. Y quiero darle las gracias porque sé que es un tiempo también difícil para él, y el estar en Jerez le mueve sobre todo el cariño que tiene a este municipio, a esta ciudad y a muchos de los que estamos aquí. Y yo también, como delegada de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Jerez, le quiero dar las gracias, pero también les pido que me permitan darles las gracias como mujer de origen extranjero, en el que he tenido pues la gran oportunidad de caminar junto a Carlos en muchos momentos de mi vida, a nivel también laboral. Estuvimos 10 años trabajando él como asesor en el proyecto de intervención comunitaria intercultural que se desarrolló en más de 30 municipios de España, y uno de los municipios elegidos para ese programa piloto en Jerez para hablar de convivencia, de cohesión, de interculturalidad, pues también lo lideró Jerez de la Frontera, ¿no? Con el ayuntamiento, con entidades sociales y con el impulso de SIAIN, que creo que es una de las entidades, junto a ACEN, junto a Fundación Secretariado Gitano, junto a Cáritas, todas aquellas entidades sociales que llevan muchísimos años trabajando por la convivencia, y que poco a poco se han ido sumando más entidades de diferentes índoles, y que hoy por hoy conformamos la Mesa Local de Convivencia. Carlos Jiménez es catedrático de Antropología Social, doctor en Filosofía y Letras, especializado en la antropología americana por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una experiencia dilatada y extensa tanto en el ámbito de la formación como de la intervención, y su etapa inicial como antropólogo estuvo centrada en estudios sobre el campesinado, sociedad rural, desde una perspectiva antropológica del desarrollo, destacando publicaciones del régimen comunal agrario en España y México, y sobre los regadíos y las estructuras de poder. Ha dirigido diversas investigaciones sobre la inmigración en diferentes comunidades autónomas y municipios, predominando la temática de las condiciones de vida de las personas inmigrantes, los procesos de integración y las nuevas relaciones sociales interétnicas. Sus últimas investigaciones han versado sobre los menores no acompañados, la colonia colombiana en España y la integración de los hijos e hijas de migrantes. Combina, creo que a la perfección, la teoría y la práctica en temáticas de interculturalidad, mediación y co-desarrollo. En su trayectoria hay un claro énfasis en la antropología aplicada. Ha sido asesor y sigue siendo en materia de inmigración e interculturalidad para la elaboración del Plan de Inmigración, Convivencia y Desarrollo Social del Ayuntamiento de Getxo, Vizcaya, y en 2004 experto de la Comisión de la Concejalía de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid en materia de inmigración, participando en la elaboración del Plan de Madrid por la convivencia e interculturalidad desde los años 2004 a 2007. Jerez, como he dicho al principio, le une un cariño, un aporte importantísimo con las entidades sociales que han estado trabajando en el proyecto de intervención comunitaria e intercultural como asesor, junto también a muy querido y recordado Marco Marchioni. Y bueno, para muchos de los que estamos aquí,
nos une también el sentir que hemos sido parte de un proceso de aprendizaje en donde lo hemos tenido como maestro, pero también él ha dejado que nos sintamos compañeros de camino en su trayectoria. Creo que es de las personas que mejor explica lo que es esto de la convivencia. Yo, cuando lo escuché por primera vez, me impactó cuando él hablaba de que la convivencia no es ausencia de conflicto, para evitar esa idealización, ¿no?, de esta palabra, sino que es la gestión o la resolución pacífica. Ya empezó a introducir esa palabra paz, ¿no?, tan pequeñita, pero con una amplitud inmensa a la hora de la intervención. Y él hablaba siempre de que la convivencia es la gestión pacífica, positiva, de las tensiones cotidianas. Y quizá lo que más me impacta es todavía descubrir lo que encierra esta afirmación que él también la hace mucho en diferentes ponencias, cuando dice que la convivencia es relación. La convivencia es relación. Y hoy vamos a tener la oportunidad de escucharle, de que nos hable, nos comparta experiencias, herramientas para que los que estamos aquí, los que pertenecemos a la mesa local de convivencia, podamos seguir enfrentándonos y afrontando los desafíos que genera la palabra diversidad. Ayer se pedía prácticamente con énfasis que evitemos hablar de diversidad conectándola con migración solamente, o que hablar de diversidad nos dé la idea de que es hablar de desigualdad. Se pidió que se hable de diversidad, como él lo va a hablar hoy, Carlos Jiménez, enfocándola a dos palabras, que es desarrollo y convivencia. Así que el protagonista de hoy es Carlos Jiménez y estaremos gustosos de escucharlo. Habrá un tiempo, luego de su ponencia, de un intercambio, de un coloquio, de preguntas. Hay entidades aquí importantes dentro de la ciudad que creo que también será importante que nos compartan sus dudas, sus cuestionamientos, sus preguntas, para que esto pueda ser enriquecedor. Ya escuchar a Carlos será enriquecedor. Y si compartimos y dialogamos, pues aún más. Espero que podamos disfrutar y aprender hoy. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Ana Erika. ¿Comenzamos? Sí, cuando quiera. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenos días. ¿Se oye bien? Sí, la escucho muy bien. Vale, yo oigo como un eco, pero creo que va bien. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Ana Erika, por esta introducción, por esta presentación tan cariñosa. Y muchas gracias por la invitación. Yo oigo bastante ruido, no sé si ustedes, pero supongo que será algún micrófono abierto y me oigo retumbar la voz, pero vamos adelante. Sí. Bueno, les decía que, bueno, para mí es un gusto, un honor estar compartiendo esta celebración del Día Mundial de la Diversidad, del Diálogo y el Desarrollo. Sigo escuchándome a mí mismo ahí como retumba un eco y hay algún... Ustedes me oyen bien, ¿verdad? Voy a desconectar el audio nuestro, a lo mejor por eso se escucha el eco y ya me dice si ya deja de escuchar el... Perfecto, Sihan, perfecto. A ver, sí, perfecto. Ahora yo no me escucho y ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Venga, pues adelante. Sí, nada, solamente esto. Lo que es obvio, es un honor y un placer. Quiero mucho a Jerez, agradezco mucho la invitación y solo mi único problema es el sentimiento de no haber podido viajar. Y poder superar pues la emoción, porque últimamente pues tengo todas las sensibilidades a flor de piel, pero tengo un truco para ello y es que en cuanto pienso, en cuanto hablo, en cuanto converso, pues se me pasa. Así que lo antes posible vamos a ponernos a trabajar, que tenemos mucho de qué hablar, compañeros, compañeras.
es un gusto. Ya son 10 años de disfrutar Jerez contigo, Ana Erika, a fondo, absolutamente maravilloso con el ayuntamiento, con Carmen, con Isabel, con Ani, a la que tanto quiero, y desde luego con los colegas de CEAIN, con Paco Morales, con José Antonio, con Marisa. Recuerdo mucho a los Pacos, a Paco de Cáritas, a Paco de Secretariado Gitano. Son tantos momentos en esa maravillosa ciudad gitaneada, ¿no? Entreverada, multicultural, maravillosa de Jerez, que bueno, pues, y efectivamente han nombrado a nuestro querido amigo y maestro inspirador Marco, que tanto quiso también y aportó, y que lleva su nombre, lo tenéis allá en la sala del centro comunitario, ¿no? Bueno, pues con esa emoción de estar con vosotros vamos a reflexionar, a celebrar este día. Yo lo que voy a hacer para no una cosa nueva en mi intervención es que voy a ir combinando la lectura de lo que he preparado con algunos comentarios, ¿no?, del texto. Creo que va a ser mejor para que podamos tener tiempo de sobra para dialogar. Tenemos hoy esta maravilla de celebración del Día del Diálogo y vamos a dialogar. Pues si les parece, empezamos, que es como yo más me sitúo. Bueno, pues adelante, espero sea de su interés. Hoy, 21 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, y Jerez ha decidido celebrarlo con actividades de todo tipo, de proyectos de mujeres en conflicto y en zonas de conflicto, de cuentacuentos, desayuno intercultural, actividades artísticas. Así que enhorabuena, la mesa que ayer tuvisteis con Diaconía, fantástico. Lo estáis celebrando y lo vamos a celebrar ahora con una reflexión. Esto en 2001, la UNESCO aprobó su Declaración Universal sobre la Diversidad. Tenemos una declaración universal. Para mí esta es una palabra importantísima al hablar de diversidad, para no caer en localismos, en 2001, con el comienzo del siglo. Después la Asamblea General de Naciones Unidas, ya en 2002, lo declaró Día Mundial. Fijaros bien la terminología, de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo. Es decir, ya desde el principio la diversidad cultural no solo es un acervo, una característica del ser humano, algo a respetar, sino que es también, e insisto en este punto, un medio, algo útil, una finalidad, la diversidad cultural es una riqueza que se puede y se debe utilizar bien para el diálogo y el desarrollo. Vamos a profundizar en esto. En este Día Mundial, las 3 Ds se entrelazan, generando asertividad, resiliencia y esperanza. La D de diversidad debe servir a la D de desarrollo, y ambas requieren de la D de diálogo. Unámoslas. Voy a reflexionar sobre cada una de esas Ds, primero en general y luego en lo práctico, en lo político, en lo operativo. Siendo el Día de la Diversidad Cultural, la celebramos como parte sustancial de la diversidad humana y junto a las otras diversidades. Y lo hacemos no aislando las culturas o exagerando las diferencias. Lo hacemos como expresiones igualmente valiosas del único rostro humano. Los censos antropológicos hablan de casi 10.000 expresiones culturales en el mundo. Una es la cultura gitana, de diáspora de unos 10 millones de personas. Una es la cultura gitana con sus múltiples subdivisiones a lo largo y ancho del mundo. Una. Hay otras 10.000. Estamos ante una naturaleza humana, como decía Levi-Strauss, tan unida como diversa. Esta es la clave. Esta es la clave. Somos un nosotros plural. Solo somos una especie. Tenemos mucho en común. Somos profundamente diversos. Y vamos a serlo. Y lo hemos sido. Y no hay cambio, no hay posibilidad, no hay otra. Somos una sola especie. Somos profundamente diversos. La naturaleza de la especie humana es algo complejo,
dual, dialógico, de unidad y diversidad. Reconocemos la igual dignidad y valor de todos los seres humanos. Y de todos, los menores no acompañados también. Y lo mucho que comparten. ¿Qué compartimos? Bueno, primero la Madre Tierra, nuestro único planeta y nuestra casa. Nuestra casa común, una casa que debemos respetar y cuidar. Estamos viajando juntos en la misma nave. Somos todos y cada uno y cada una fruto, el mismo fruto del largo proceso de hominización de hace ya 2 millones de años y de evolución sociocultural. El avatar fantástico que nos ha parido. Que nos ha traído hasta aquí. Permítanme que les cite al gran Immanuel Kant, ¿no? Una frase que a mí me ha inspirado mucho. Dice Kant hace 2 siglos, Immanuel Kant, el filósofo prusiano, ¿no? Alemán, pensarse al mismo tiempo como ciudadano de una nación y como miembro pleno de la sociedad, de los ciudadanos del mundo, es la idea más sublime que el hombre puede hacerse, la persona, podríamos decir hoy día más que el hombre, la persona puede hacerse de su destino y que uno o que una no puede considerar sin entusiasmo. Tenemos 2 patrias, la patria chica y la patria grande. Hoy, en los tiempos que estamos celebrando este día, es muy importante plantear y gritar con fuerza que es necesaria una conciencia planetaria. Es necesaria, imprescindible, una ciudadanía global. Y lo tenemos mal. Está la cosa chunga. Es innegable la unidad psíquica del género humano. Esto en antropología está demostrado. Estando todos dotados de razón y de conciencia. Los negros también, los moros también, los árabes también. Todos estamos dotados de razón y de conciencia, absolutamente similares. En el Día de la Diversidad tenemos que hablar de la similitud, de la igualdad, de la unidad, de la convergencia. Compartimos la disposición de cultura con C mayúscula, en el sentido antropológico. Todos los seres humanos tienen cultura. No es una instrucción, no es un grado educativo, es una forma de sentir, de pensar. Y vale tanto la cultura pigmea, la tuareg, la yoruk, la neoyorquina o la gallega. Valen igual. Las civilizaciones no. Unas son superiores a otras tecnológicamente hablando. Hoy domina la occidental. Antiguamente dominó la árabe musulmana, etcétera, la otomana. Pero las culturas, las formas de ser son iguales, absolutamente iguales. Parece que algunos esto no es que no lo entiendan, es que lo utilizan para el dominio, ¿no? Esta es una forma común de aprendizaje y de adaptación de todos los seres humanos. Tenemos las mismas necesidades básicas. Os he recomendado muchas veces la lectura de Max Neff, Premio Nobel de Economía Alternativo, con las 14 necesidades básicas. Son las mismas en todos los lugares. Todos los seres humanos necesitamos comer, beber, descansar, afecto, participación, comunicación, lo mismo, lo mismo. Logramos, tras las devastadoras guerras mundiales del siglo pasado, 66 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo y sistema internacional de los derechos humanos. Lo logramos. Para mí es la carta más importante de la humanidad. Mis alumnos a veces me dicen, bueno, pero es un papel. También lo decían de la Constitución española, no es más que un papel. En fin, pues vaya papel, ¿no? Tenemos una Carta Universal de Derechos Humanos, estando todos implicados en el reto de su cumplimiento y desarrollo. Posiblemente lo cumplimos al 1% o al 0,5%. Bastaría subir al 5% para que tengamos otro planeta. Todas las personas y sociedades están involucradas en las transiciones socioecológicas y de supervivencia como especie, a la que nos enfrentamos ahora y crecientemente como humanidad, a partir del cambio climático y de la no sostenibilidad de la actual forma de crecimiento. No es sostenible. Incluso algunos ya
critican incluso los ODS diciendo que ya no estamos ahí, ya no hay desarrollo sostenible. No es sostenible, no hay desarrollo sostenible. Vamos a discutir este tema luego en desarrollo. Sigamos con diversidad. Y tantos otros aspectos, retos o puntos en común. Así que yo lo que estoy diciendo es que a la hora de abordar hoy, celebrar la diversidad, lo primero que estoy haciendo es enfatizar lo común. Estoy girando la agenda. No estoy hablando de cada cultura, de la belleza de cada cultura. Estoy hablando de lo común, porque ese es el encuadre donde podemos gestionar bien la diversidad, afirmando, conscientes de lo común. Como dice Joan Manuel Serrat en una canción, puede que a ti te guste o puede que no, pero lo cierto es que tenemos mucho en común. Esta es lo esencial del interculturalismo que practica el Ayuntamiento de Jerez. No estamos en el multiculturalismo solo, respecto a las diferencias. Estamos en la interculturalidad, en la afirmación de la similitud. Por eso empieza así esta reflexión. En esa afirmación de la unidad y lo común de la especie, reconocemos como tesoro y como patrimonio común. Y si alguien no lo siente, esto es lo que hay que hablar. Patrimonio común, la inmensa variedad de pueblos, culturas y naciones, de lenguas y dialectos, de cosmovisiones, de sabidurías, de filosofías y expresiones espirituales, de pluralismo ideológico y político, de múltiples aportaciones éticas y jurídicas y convivenciales a lo ancho y largo de la tierra. ¿Qué se han creído los europeos? ¿Qué se han creído? ¿Qué nos hemos creído los occidentales? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué se creen los payos? ¿Qué se creen los no indígenas? ¿Pero qué se creen? Y los aymaras, y los quechuas, y las formas de cosmovisión de la África negra, ¿y todo esto qué? Pero el problema no es que haya solo que respetar y qué bonito esto para los antropólogos o para el folclore. No, 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 no. ¿Es o no es tu patrimonio común? Porque si lo es, ¿por qué no lo defendemos? Y si no lo es, ¿qué está pasando? Predomina la patria chica, predomina el nacionalismo estrecho, predomina lo mío. O, como ahora ya se está imponiendo con el neoliberalismo capitalista, predomina el individuo. El individuo. Y ni siquiera el individuo, ni siquiera la persona, el consumidor. El que lo va a lograr a pesar de otros, el que se va a salvar, pero no otros. Entonces, es muy importante afirmar este punto de la diversidad enriqueciendo el bagaje común. Tomemos el caso de España, ¿no? España no es diversa porque hayan venido 6 millones de extranjeros. España es diversa, al menos profundamente diversa, desde hace unos 2000 años. O antes, 2500 años prácticamente. Por aquí ha pasado, como saben ustedes, todo el mundo. Pero es que hoy día hay 17 comunidades autónomas. Hay una minoría étnica, que es la principal, el pueblo gitano, con 800.000 personas. Y hay chuetes y maragatos y pasiegos y vaqueiros de alzada. Y 4 lenguas oficiales y 16 dialectos. Esta es España, profundamente diversa. No solo profundamente diversa, sino en proceso creciente de diversificación. ¿Cómo vamos a gestionar esto? ¿Cómo se está abordando? ¿Cómo hacer que la diversidad no signifique menos solidaridad? A mayor diversidad, mayor insolidaridad. ¿De qué depende? De que la diversidad se convierta en fragmentación, dardo arrojadizo, culpabilización del otro o cohesión social, inclusión, convivencia. ¿De qué depende? Somos conscientes de los nuevos y variados procesos de diversificación sociocultural que están abiertos en el mundo. Buena parte de ellos vinculados a la globalización, curiosamente. Se pensaba en el siglo XIX, por las grandes ideologías del XIX, el liberalismo social de entonces, de Adam Smith, o por los marxistas, con Marx a la cabeza y toda su escuela, se pensaba
que el mundo sería homogéneo. El mundo iba a ser industrial, no religioso. El mundo iba a ser urbano. Ahí han acertado en parte. Habría un proceso de urbanización, de secularización. Bueno, buena parte de esa visión de hace 150 años no se ha cumplido. La globalización tiene una cara uniformizante, de convergencia clarísima, pero hay otra cara de diversificación. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero uno fundamental es porque la diversidad es algo esencial, no es un aditivo étnico, es parte de la existencia como pueblo, como de naturaleza, es algo fundamental. Entonces, para competir en los mercados de la globalización, se pone por delante la identidad propia, incluso de ciudad. Así que es una cara de la globalización. Vamos a ver, es fácil de predecir lo siguiente: el mundo va a ser más y más y más y más diverso. No está en riesgo la diversidad. Lo que está en riesgo es cómo se utilice la diversidad, porque se puede utilizar para la exclusión, se está utilizando para la exclusión y de forma muy eficaz, y se puede utilizar y la estamos utilizando para la inclusión. Ese es el dilema, no la propia diversidad. Así que tenemos una creciente movilidad humana, migraciones, refugio, desplazados, pronto, si no ya, desplazados inmigrantes climáticos, empresas, estudiantado, turismo, etcétera, etcétera. Una movilidad humana que hay que gestionar desde la diversidad para el encuentro. Y tenemos una revolución de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación, que generan unas diversificaciones de nuevo cuño, ¿verdad? Acerquemos un poco la mirada entonces a lo local, a las ciudades como Jerez, a los municipios. En este 21 de mayo podríamos seguir colectivamente y con relación a la diversidad 3 líneas de movilización que les sugiero. Tienen que ver con los sentimientos, los pensamientos y las acciones. Vayamos con los sentimientos. Ante todo, propuesta, sintamos y vivamos desde lo territorial y municipal la común pertenencia a la tierra y a la especie, el entusiasmo por estar trabajando local y participativamente por el respeto activo hacia las diferencias y las otredades. La convivencia se gesta en lo local. Ahí hay que plantear este sentimiento de totalidad. A ver cómo lo hacemos. ¿Cómo podemos hacerlo en cada lugar? Desde los procesos comunitarios interculturales en el que es referencia Jerez. Pongamos en marcha, como ustedes están poniendo, acciones públicas, encuentros, ritualizaciones, dramatizaciones, arte urbano, juegos, fiestas, performances. Es lo que ustedes están haciendo en esta celebración. Esto es lo que hay que extender y hacer cada año y a lo largo del año. Todo ello que para unirnos y que supongan una conmemoración de, insisto, la unidad y la diversidad. Alegre, festiva, asertiva, esperanzada. Hagámoslo de forma intercultural, no solo multiculturalista. En segundo término, y al par que las vivencias, pensemos juntos, es lo que estamos haciendo ahora y vamos a hacer en el coloquio. Pensemos juntos y volvamos a reflexionar. ¿Qué mapa de la diversidad tenemos en nuestro territorio? En concreto en Jerez. ¿Cómo ven ustedes al Jerez diverso? ¿Como un mundo de coexistencia de gitanos, medio gitanos y payos? ¿Como un mundo de barrios diferentes? ¿Es una coexistencia lo que tienen o ya es convivencia? ¿Estamos unidos en nuestra común pertenencia a la localidad? ¿Se sienten pertenecientes a Jerez todos los que residen ahí, aunque hayan llegado hace 2 o 3 años? ¿Se comparte se ama la ciudad? ¿Cómo? ¿Hay guetos en los municipios, en los distritos? ¿Cuáles desigualdades sociales y territoriales nos separan, dividen o enfrentan, nos impiden disfrutar de las diferencias? Si la ciudad es desigual, si sigue creciendo la polarización, si hay territorios de relegación, barrios apartados, si sigue el estigma de algunos barrios,
No puede respetarse la diversidad. La diversidad exige de la igualdad. Celebro que en los términos de la delegada Ana Erika esté la palabra igualdad, la palabra diversidad. Ustedes lo llevan por buen camino, porque es este el punto. ¿Qué reequilibrio territorial hay en cada ciudad? ¿O sigue la polarización de centro-periferia, etcétera, etcétera? Convoquemos espacios de reflexión como este, de sistematización, de evaluación. No estoy hablando solo de hoy, hay que celebrar el día mirando al futuro y toda la tarea que tenemos por delante. En tercer lugar, ya desde las vivencias compartidas y un pensamiento colectivo, sigamos, aquí viene la clave, actuando juntos. Si sentimos regular y pensamos regular, espero que por lo menos actuemos juntos. ¿Pero en qué sentido? Actuar juntos, ¿en qué sentido? Luego iremos al diálogo, porque sin diálogo es imposible. Renovando nuestra praxis, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en cada una de las localidades de los municipios de España? En este Día Mundial, hagamos una parada, concedámonos un respiro para ajustar nuestra acción. ¿Qué resultados están teniendo las políticas locales y las acciones civiles? ¿Qué debemos mejorar para que el barrio o distrito sea un lugar inclusivo, según lo formulado en el concepto de ciudad inclusiva, ciudad para todos y todas, del Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030? ¿Cómo renovar pública y simbólicamente nuestro compromiso por la convivencia ciudadana intercultural? En definitiva, que sea un día de renovación de compromisos. Esta pregunta que yo les hago, no la hago retórica, ¿no? Aquí está escrita en general, pero yo la quiero hacer llegar a cada uno de ustedes en una triple forma. Yo me lo planteo como persona. Por lo tanto, ¿en qué estoy contribuyendo a esta línea de trabajo en la familia, ¿no? Las familias van a ser cada vez más diversas, o con los amigos, ¿no? Pero también como profesional. ¿Ustedes qué hacen? Todos sabemos que bastaría con que la mayoría de la gente hiciera su trabajo bien, sea ese trabajo profesor de universidad o peluquería o atención a la diversidad en el municipio. El trabajo bien hecho cambia todo, ¿no? ¿Qué hacemos como profesionales? ¿Qué hace cada uno? En la universidad, por ejemplo, en la Universidad de Cádiz tan querida, ¿no? ¿Qué hace cada uno en sus clases, en sus currícula, en sus tesis, en su TFM, para celebrar la diversidad de esta línea, ¿no? Y políticamente, personas, profesionales y políticos. Somos políticos, sobre todo aquellos que dicen que no lo son. Somos ciudadanos democráticos, espero. Desde luego los que nos convocamos hoy sí, pero últimamente llevo como tristeza, ¿no? De darme cuenta, parece increíble que no me daba cuenta, ¿no? Siempre estoy pendiente al déficit democrático español, a los 5 siglos de absolutismo, a la carencia de democracia en casi toda nuestra historia, etcétera. Y de pronto me doy cuenta que posiblemente tengamos compatriotas que es que no son demócratas. Esto es un problema muy gordo, pero bueno, a toda la ciudadanía democrática me estoy ahora dirigiendo para preguntarles como ciudadanos, como ejercientes de sus derechos, como cumplidores de las normas sociales, como respetuosos críticos de las instituciones, ¿qué hacemos? La reflexión va a la persona, va al profesional, va al ciudadano. Ahora bien, la diversidad no es solo una característica de la naturaleza humana, una riqueza, un tesoro, como digo, un derecho. La diversidad es un derecho, un conjunto de derechos, un rasgo de nuestro territorio. La diversidad es muchas cosas, un desafío también, sino que es también un conjunto de oportunidades, de recursos, de opciones que hay que saber aprovechar. Esto me interesa señalarlo mucho en nuestro coloquio. La diversidad no es solo algo a respetar, valioso, tesoro, etcétera, etcétera, etcétera. Es también una oportunidad, un capital, un recurso. Y esto no es fácil, entenderla si no es fácil. Una forma de hacerlo es vincular precisamente
diversidad a desarrollo, la segunda D de este 21 de mayo. Entremos en este punto, ¿verdad? En el punto del desarrollo, la segunda D, la diversidad para el desarrollo. Bueno, breve, sencillamente para complejificar un poco, para que veamos que la tarea es muy, muy, muy complicada, les diré solamente uno. Primero, que estamos una vez más ante un término, concepto, desarrollo muy reciente. No está en el siglo XIX, surge en el siglo XX, es una categoría nueva. Igual que diversidad se ha surgido como diversidad cultural muy recientemente desde la antropología y posteriormente en las políticas públicas, igual le ha pasado a desarrollo. No hay ni una sola mención en los textos antiguos. Surge con los planes quinquenales soviéticos y surge con el New Deal de Roosevelt y surge con la planificación regional, nacional y se convierte en una clave del lenguaje humano y los proyectos de desarrollo hoy día es casi uno de los puntos comunes de la humanidad, ¿verdad? Se han dedicado tesis y libros a esta evolución. Pero en esa evolución del concepto de desarrollo se ha mantenido firme como una roca la predominancia de su concepción reduccionista como crecimiento económico. Y se le han ido añadiendo toda una serie de intentos de mejorar, incluso en Naciones Unidas, esta idea con desarrollo endógeno, local, desde abajo, participativo, etnodesarrollo, codesarrollo, desarrollo local, desarrollo social y finalmente desarrollo humano. En Naciones Unidas, con la aportación de dos genios, uno pakistaní y otro indio, por cierto, Amartya Sen y Ul Haq, se llega al concepto de desarrollo humano definido como el incremento de las opciones u oportunidades de vida para todas las personas, sobre todo para los más vulnerables. Esa es, o desfavorecidos. Esa es la concepción de Naciones Unidas enormemente válida y el debate que hay hoy día de entender el desarrollo fundamentalmente o solo como crecimiento económico, que lo es. Aquí vemos al debate de crecimiento, qué tipo de crecimiento, etcétera. Y por otro lado, y ya permítanme esta glosa para poder entrar a cómo lo vemos en el día de hoy, en el Día Mundial del Desarrollo. Hay un debate álgido en ciencias sociales, en la intelectualidad en el mundo, al que si no están en ello les animo a seguir, y es que habría tres grandes concepciones. Está la que he dicho, la economicista, está aquella que defendemos personas como yo, de primero la gente, el desarrollo es para la gente, tiene que ser desde la gente, para las mayorías, un desarrollo social, cultural, etc. Y la más crítica que ha surgido en Latinoamérica y en África, del postdesarrollo, y es la que critica que desarrollo es una categoría occidental, hegemónica y de dominación. Como siempre, los occidentales en el dominio del mundo desde el siglo XVI han generado una estrategia y es hay que desarrollarse. You have to. Y tiene que desarrollarse como yo diga. Y desarrollo es despegue, decía los términos primeros de la teoría de la modernización, ¿no? Rostow, en concreto, tiene que despegarse, tiene que abandonarse el campo, hay que urbanizarse, hay que tecnificarse, se tiene que concentrar la población, hay que pasar a la economía de servicios. You have to, tienes que. Esta es la línea. La línea es la que yo he seguido. Europa hace casi siempre lo mismo. Yo lo he hecho así, tú tienes que hacerlo así. Frente a esto hay ahora una rebeldía enorme en el mundo diciendo, bueno, pues niego la mayor. Hay que quitar la palabra. Lo odio. En muchos textos ya del mundo no occidental, la palabra desarrollo es una palabra negativa, es una palabra de imposición, de dominación. Bien, yo discrepo, creo, son muy buenas críticas, pero creo que, como le encantaba decir a Marco Marchioni, tiran al niño con el agua sucia. Desarrollo es una fantástica categoría que hay que luchar por ella, hay que resignificarla. ¿Y cómo la resignificamos? Como plantea el Día Mundial, es decir, desde la diversidad. No hay una línea de desarrollo,
es multilineal, la evolución es multilineal. Cada pueblo, cada nación, cada ciudad tiene que buscar su propia línea de desarrollo. Hay ciertas características que son comunes, como ahora voy a expresar. Si entendemos desarrollo, miro el reloj, discúlpenme porque no quiero pasarme para que haya... aceleraré un poquito la reflexión. Si entendemos desarrollo, no reduciéndolo a su dimensión, igual que no hay que reducir diversidad a folclore, no reduciéndolo a su dimensión económica, sino en su amplitud de desarrollo humano, esto es como incremento de las opciones de vida digna, de buen vivir, para el conjunto de las personas, cuidando especialmente de los más vulnerables. Entonces, si lo concebimos así, si eso fuera hegemónico, si ganamos esa batalla, si argumentamos bien, si nos lo creemos de verdad, si estamos convencidos de ello, y no parece ser porque va ganando la otra concepción, va ganando la otra concepción, la concepción economicista. Entonces, si estamos convencidos de todo eso, las diversidades de orígenes culturales, étnicas, lingüísticas, de convicciones, de conciencia y de práctica, de culturas del trabajo, de maneras de resolver los conflictos, toda esa diversidad se convierten, entonces sí, se convierten en un capital social y cultural imprescindible para que se avance en vida digna y calidad de vida para todas las personas. Ya no solo es a ver si celebramos la cultura y hacemos fiestas, ya es o aprovechamos la diversidad o no conseguimos un desarrollo multilineal, local, humano. Y si llevamos ese desarrollo humano con todas sus dimensiones, les digo cinco, de generación de riqueza y empleo, eso es desarrollo. Yo no estoy con aquellos que, no, la base es generar riqueza, sin duda, y empleo. Vamos, las migraciones lo hacen. Son un factor impresionante de generación de riqueza, las propias migraciones. Y empleo, ¿vale? Segunda dimensión. Distribución y justicia social. La clave no es solo que se genere riqueza y empleo, sino cómo se distribuye, todos lo sabemos. Y ahí la categoría fundamental es la justicia social. Tercera, extensión de la participación y tejido social. Desarrollo es ciudadanía. El desarrollo es derechos, es ejercicio. Eso es desarrollo social. El ejercicio de la participación del tejido social. Y ustedes tienen un interesante tejido social en Jerez. He mencionado antes algunas entidades con las que vengo colaborando, ¿no? FEAIN, Cáritas, Secretariado y muchas otras, ¿no? Cuarta, autonomía. No podemos estar en la heteronomía. Es decir, el desarrollo, sí tienen razón los postdesarrollo cuando dicen que es una categoría de heteronomía, es decir, mandan las multinacionales, manda Occidente, mandan los grandes poderes y los demás o se ajustan, es decir, se acogen a eso o no. No hay autonomía. Pues lo que hay que plantear es no una fragmentación, sino una autonomía local, una creatividad local, una identidad de cada ciudad en el concierto de la globalización, una competencia a partir de una competencia colaborativa a partir de la identidad propia de la ciudad. Y quinta, sostenibilidad, que es una categoría, en mi opinión, válida, aunque insisto que aquí ahora esto no viene de los postdesarrollistas, viene más bien de los críticos de cómo se está dando la transición socioecológica, que nos advierten, hay muchos, si les interesa en el diálogo vemos los autores, pero es toda una corriente en el que ya plantean que el propio concepto de sostenibilidad está fuera de lugar, es decir, que no... estamos ante una emergencia, estamos ante una situación de colapso que no vemos la mayoría, pero que la Agenda 2030 ha quedado chica para ello. También discrepo, creo que es muy interesante esa crítica, que hay que tenerla muy en cuenta, pero me parece que el concepto de sostenibilidad de Brundtland, del informe Brundtland, del año 94, o antes incluso del Club de Roma, los límites del crecimiento del año 72, creo que son totalmente válidos. Es decir, trabajar de tal forma que las generaciones venideras encuentran un mundo no peor. Quizás hoy día ya hablar de mejor
Eso es lo que está un poco en cuestión, pero no lo empeoremos, pero lo estamos empeorando. No estamos cumpliendo éticamente nuestro compromiso con las generaciones futuras. En ese sentido, la crítica es muy correcta. No van por ahí las cosas. No nos podemos meter aquí, si quieren lo hacemos, en la relación entre diversidad, desarrollo y todo el binomio clima-energía, etcétera, ¿no? Bien, con esos 5 elementos del desarrollo humano, economía, distribución, participación, autonomía, sostenibilidad. Entonces, la diversidad local, que en este Día Mundial vivenciamos, repensamos y seguimos haciendo objeto de nuestro compromiso de acción, se convierte no solo en algo a reconocer y respetar, insisto, sino en un conjunto de oportunidades muy cercanas y con posibilidades de ser puesta en valor a nivel local y en la vida cotidiana. Para que vean que esto no es, digamos, retórico, yo les hago la pregunta y no la contesto. La espero que me contesten ustedes. Cuando decimos en las ONGs y en el tejido social que las culturas enriquecen, ¿a qué nos referimos? Porque sé de gentes que no lo ven así. Lo que ven es que tanto encuentro y tanta diversidad no es más que un problemón enorme. ¿Qué lo es? Pero solo eso, ¿por qué enriquecen las culturas? Creo que esto lo tenemos que profundizar y tener claro, porque si no, no podemos aprovechar la diversidad para algo común como es el desarrollo o la democracia, ¿no? Por lo tanto, sería deseable en la celebración que se haga en cada lugar se incorpore de una manera u otra la reflexión acerca de si se está o no aprovechando en ese barrio, distrito, municipio, la diversidad y, en caso afirmativo, cómo se está haciendo, cómo se puede impulsar más ese rico capital de la diversidad. Esto es, ese conjunto, insisto, de ideas. La diversidad es ideas. Tiene una conexión enorme con el pluralismo político. Diversidad de ideas, lenguas, trayectorias, experiencias, valores, arte, iniciativas comerciales. Esa es la diversidad, que aportan todas y cada una de las expresiones socioculturales presentes en el territorio. Bueno, he querido solo sugerirles que la palabra aprovechamiento es importante y no quedarnos solo en el punto del multiculturalismo, que está correcto, que es el respeto a la diversidad, está correcto. Insisto que creo que el punto que falta es el aprovechamiento, el engarce de esa diversidad. El desarrollo presenta precisamente una posibilidad de engarzarla con el desarrollo, ¿verdad? Todo ello, acabo este punto y ya cerramos con la tercera reflexión y dialogamos ya. Todo ello con la perspectiva del necesario cambio social hacia la paridad de oportunidades, pues es en ese marco de mayor justicia social donde la diversidad aporta toda la riqueza que lleva consigo. Lo que les estoy planteando es un poco tan obvio que me da un poco de apuro, ¿no? Pero veo que a veces tenemos que decir las cosas obvias, ¿no? Y es o avanzamos en justicia social o no hay nada que hacer. Las diversidades básicamente van a ser el gran filón del enfrentamiento. Nos vamos a enfrentar por naciones, por culturas, por subculturas, etcétera, etcétera. Máxime con algo que no les he dicho antes, cuando hablaba de todas las diversidades. No piensen solo en la que celebramos hoy, la diversidad cultural, es decir, étnica, religiosa, lingüística. No. Piensen en las diversidades sexogenéricas, que ya están en la agenda mundial. Las opciones de sexo-género, L, G, T, B, I, Q, y esto no para. Y es que explota. El dimorfismo sexual humano explota en múltiples identidades sexogenéricas que van a cruzarse interseccionalmente con las culturales y étnicas. Pero está luego la diversidad funcional. Los discapacitados no solo no quieren llamarse disminuidos, ni discapacitados mentales, cognitivos, intelectuales o físicos, sino que ya hablan de su diversidad funcional. Entonces estamos en un mundo donde las diversidades están cogiendo un auge enorme. Entonces, en este sentido, ¿cómo vamos? Pues el marco es un marco de justicia social y de democracia que permita poder gestionar por positivo la diversidad, porque no está claro
que vaya a ser por positivo, no es algo que ya esté dado, es algo que hay que ganar. Es más, hay tendencias a una gestión excluyente de la diversidad, convirtiendo al otro en un chivo expiatorio. Ahora la culpa de todos nuestros males son los menores no acompañados, ellos son los culpables de todo lo que nos pasa, la verdadera amenaza, etcétera, ¿no? El potencial que tiene la diversidad para la ultraderecha, para los extremismos, es enorme, enorme. Divide y vencerás. Y ya estamos divididos. Entiende la diversidad como división. Y lo es en gran parte. Nación contra nación, lengua contra lengua, identidad contra identidad. Bueno, no es fácil la batalla. El camino es enmarcarla en un contexto general y hablar de todas las diversidades y asumirlas desde su valor y desde su aprovechamiento sin exagerarlas, enfatizando lo común. Se trata de vincular diversidad y sugestión positiva a nuevos nichos de empleo. Esta es otra pregunta que les hago. ¿Cuál es la conexión entre diversidad, Ana Erika, entre la delegación de diversidad y la delegación de empleo? ¿De qué habláis? ¿Qué tiene que ver el empleo con la diversidad? Porque si no tiene nada que ver, pues todo lo que estoy diciendo es un poco ganas de darle vueltas a las cosas. Nichos de empleo, impulso del emprendimiento, conexión de la diversidad con la innovación en el comercio local, nuevo turismo basado en la diversificación sociocultural, renovación pedagógica en los colegios basado en la diversificación sociocultural, salud comunitaria, experiencias de codesarrollo, cambiar la cooperación municipal como codesarrollo, etcétera, etcétera. Es decir, es algo transversal a la municipalidad. No es algo de servicios sociales, no es algo de los sociatas, la cosa de lo social. Lo de la diversidad es estos que son tan sensibles. Entonces no hacemos nada. Si los que llevan el urbanismo no tienen una concepción de la diversidad de la ciudad como algo rico a plantear, a enriquecer y a conectar con el desarrollo local, pues entonces la diversidad queda aislada, queda como algo, bueno, cosificado. Ya solo le falta que sea premios de folclore, ya solo falta que está fantástico el folclore, pero no lo reduzcan a folclore. Potenciemos el imprescindible diálogo entre la tercera D para que pueda haber auténtico respeto y mejor calidad de vida. Demos un tercer paso, ya voy a cerrar, pues respetar la diversidad local y vincularla al desarrollo comunitario no son precisamente tareas fáciles, sino algo que requiere voluntad, políticas, métodos, formación y recursos. Lo voy a repetir porque me parecen 5 requisitos importantes. Voluntad. Si no hay voluntad política de esto, yo sinceramente no lo veo. Políticas públicas, no solo la politics, la policy, políticas públicas, como ustedes tienen, ustedes sí tienen. Por ejemplo, con todo el desarrollo de las ERAFIS, la extensión de los planteamientos interculturales a otros territorios de Jerez, no solo a la zona sur, etc. Métodos. ¿Cuál es la metodología de la extensión del aprovechamiento de la diversidad? Creo que hay que renovar las metodologías de deliberación. Hay que entrar en las conversaciones públicas, los espacios abiertos, los cafés del mundo. ¿Cuál es la metodología que permite que se aproveche los bagajes? Formación. ¿Cuál es el plan del Ayuntamiento de Jerez o de otros municipios para ir capacitando en reciclado constante a los funcionarios municipales para que puedan atender de forma cualitativa los nuevos retos? ¿Cuál es la capacitación, la formación de la sociedad civil, de los líderes? ¿Qué programa de formación hay? Recursos. ¿Cuánto del presupuesto municipal tiene que ver directa e indirectamente con la diversidad para el desarrollo, etcétera? Este Día Mundial nos permite centrar nuestra ilusión y práctica en una vía decisiva, condición sine qua non, voy a mirar la hora y tengo que acabar, condición sine qua non para poderlo lograr, la vía del diálogo, la tercera D de este 21 de mayo.
Aquí siento un poco haberme enrollado tanto porque esta es un poco la clave. Me dirán ustedes, pues vaya, después de todos los retos que tenemos con diversidad y desarrollo, la clave está en diálogo. Claro, porque es que si no lo hablamos, si no se conversa de forma cooperativa, y aquí hay que reconocer, y no quiero ser tremendista ni negativo, pero no van bien las cosas. Hay una escasez de diálogo brutal. Ahora veremos en el coloquio los ejemplos que ustedes me dan, pero no veo en general el diálogo en la clase política, no lo veo como pauta predominante. Quizás algún debate, que no es lo mismo que diálogo. Y de los debates, la mayoría no son limpios, son sucios. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Bueno, este punto me parece importante porque el diálogo, eh, tanto como tiene una relevancia, por un lado es absolutamente necesario, pero la relevancia del diálogo también es porque contribuye de forma fantástica al desarrollo de la persona y de la sociedad democrática. El diálogo es fundamental, ¿no? Pero no ha sido así en la historia, ¿eh? No ha sido así en la historia y en la literatura, no solo en los diálogos platónicos y en Grecia, o en Roma con Luciano, ¿no? Y los diálogos, ¿no? ¿No? Sino también en la India. En la India, los diálogos de Nagarjuna, por ejemplo, en toda la filosofía, ¿eh? Toda la filosofía. La tradición en España es importantísima en el Renacimiento, con Juan Luis Vives, es muy importante con Valdés, con Andrés Laguna, en San Juan de la Cruz. Tenemos una enorme riqueza histórica de diálogo, ¿verdad? El vocablo griego, lo que significa diálogos, es alucinante, es maravilloso, ¿no? El día de diálogo, el día, nos sitúa ya ante dos o más. Ya es diáspora, diferencia, en fin, ese prefijo di es potente porque es colectivo. Dos o más que conversan, que intercambian la palabra, el logos. El prefijo di nos ubica en lo distinto, en lo plural, diversidad, dilema, diáspora, pero el sustantivo, logos, nos ubica en el encuentro de pensamientos, de racionalidades. Es decir, el diálogo es el camino para que conversemos y pensemos juntos. Pienso contigo, o también se puede decir, a través tuyo llego al logos. Esto es como algunos tratadistas lo ven. Es decir, o contigo o no puedo llegar al logos. Esto es muy profundo. Quien no dialoga, no llega. Puede pensar lo que le dé la gana, pero no puede llegar porque es a través tuyo. Es que el diálogo es la forma de pensamiento. Los interlocutores se necesitan para poder ir más allá. Bien están los debates, sobre todo los debates limpios, con altura de argumentos. No obstante, el diálogo tiene unas posibilidades, un poder que no tiene el debate. Viva el debate, ¿eh? Sin debate no hay democracia. Por supuesto, viva el debate, limpio. Pero el diálogo es mucho más. En el diálogo no hay perdedores ni ganadores. Nadie gana un diálogo. Un debate sí se gana o se pierde. Un diálogo no se puede perder ni ganar. Si has dialogado con alguien, piénsalo, recuérdalo. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Tu amiga? ¿Tu padre? ¿Tu madre? ¿Se dialogó de verdad? No hubo perdedores, no hubo ganadores. Beneficia a quienes lo practican. En el diálogo todos ganan. Y a su relación. La relación es mejor cuando se dialoga, aunque sea tenso y duro. A diferencia del debate, en el diálogo se sabe dónde se empieza, pero no dónde se llegará. Esa es una maravilla del diálogo. No se sabe dónde va a llegar. En el debate sí, posición A, posición B. Ganó la posición B. Pero el diálogo es un camino. Conduce a lo inesperado, construye algo nuevo. En el diálogo no hay adversarios, solo interlocutores que se reconocen como tales y que están interesados en conversar. Aquí permítanme un comentario y es
Mala cosa, ¿cómo vamos a conseguir que no haya adversarios sin interlocutores si incluso hoy día, muchas veces, cuando se dice adversario, para algunos ya se está diciendo enemigo? Entonces está en las antípodas del diálogo. Cuando el adversario político, en este caso, es un enemigo, como se nos está manifestando todos los días, eh, pues es que estamos a 10.000 kilómetros del diálogo. No, no quizás lo conseguimos, sino que de ninguna manera. Por lo menos trata a tu adversario como un interlocutor válido, ¿no? Que el 21 de mayo, y como aviso o anuncio de lo que luego se irá desplegando, el diálogo asertivo, colaborativo, tome, invada, coloree, dignifique el espacio público. Que se celebren conversaciones, mesas redondas, encuentros comunitarios en plazas o parques, en escuelas o hospitales, en el ayuntamiento, en los centros cívicos. Que sea el día de la escucha y por lo tanto de la pregunta al otro. Que sea el día de la escucha y por lo tanto de la pregunta al otro. Decía Antonio Machado, para dialogar, preguntad primero, después escuchad. Para dialogar, preguntar primero, después escuchar. Este día, este 21 de mayo, es el día de la escucha atenta, debería ser el día de la escucha respetuosa. Escucha no solo con los oídos, sino con la mente, con el corazón. Que nuestras vivencias, deliberaciones y actividades de este día prolonguen la práctica de la audición, esa metodología que hemos incorporado a los procesos comunitarios interculturales de la mano de nuestro queridísimo maestro Marco Marchioni. Les voy a leer ya para acabar una frase que Marco Marchioni pone delante de su texto sobre la metodología de la audición. Pertenece a su maestro, el italiano Guido Calogero, que tras la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, este filósofo que publicó un maravilloso libro que se llama Filosofía del Diálogo, decía lo siguiente, y esto Marco me lo transmitió. Decía Guido Calogero, antes siquiera que en la boca, la democracia está en los oídos. La verdadera democracia no es el país de los oradores, es el país de los oyentes. Naturalmente, para que alguien escuche, hace falta también que alguien hable. Mas algunas veces se entiende incluso sin que los demás hablen. Y por el contrario, se siente fastidio por los charlatanes y respeto por los taciturnos atentos. La democracia es en primer lugar, por lo tanto, coloquios. La realidad es que la democracia verdadera consiste tanto en el derecho a hablar cuanto en el deber de dejar hablar a los demás. Estas son palabras de 1946, hace 75 años. ¿Qué actualidad tienen? En este Día Mundial de la Diversidad podemos también proclamar, siguiendo la sugerencia de Federico Mayor Zaragoza, que frente al lema de si quieres la paz, prepara la guerra, si vis pacem, para bellum, preferimos con creces el de si quieres la paz, prepárate para la palabra, si vis pacem, para verbum. Y leo estas frases de Federico Mayor pensando ahora mismo en la nueva guerra y conflicto israelí-palestino. Impulsando así el 29 de mayo el diálogo, esto es la palabra, la escucha, de forma pública, ciudadana, comunitaria, contribuiremos de nuevo desde lo local y municipal a la Agenda Mundial 2030. Y esta vez como contribución a la cultura de paz y en conexión con el Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible, el que se formula como sociedades justas y pacíficas. Acabo con un extracto de uno de mis poemas preferidos, Exclamemos con el poeta Pedro Salinas. Esto que les leo es un extracto de Razón de Amor del año 36. Si Calogero escribió al acabar la Segunda Guerra Mundial con aquella masacre, Salinas escribe esto poco antes de empezar la Guerra Civil Española. Hace 85 años. Y también muy actual.
Dice Salinas: gloria a las diferencias entre tú y yo, que llaman nuestro amor a la alerta, cara a cara, a probarse. Qué fácil unidad de los que son iguales. Qué entenderse tan liso de arena con la arena, de agua con agua o luz y luz. En lo que nos separa, laten, nos llaman ávidas las victorias futuras esperando. Dado que vamos mal de tiempo, no se lo repito, pero es para masticar una a una cada una de esas palabras. Si no hay concepción de qué es agua con agua, arena con arena, si los inmigrantes son tan diferentes, si los gitanos son tan diferentes, entonces no lo veo. Pero qué fácil unidad de los que son iguales. Pero ¿somos iguales? Aprovechemos esta convocatoria mundial para sentir, pensar y actuar desde los barrios, distritos y municipios sobre esas 3 Ds que nos convocan de forma tan rica y múltiple. Así que, diversidad para el desarrollo a través del diálogo. ¿Cómo lo veis? Diálogo de los diversos para enriquecer su común desarrollo. ¿Qué les parece? Desarrollo humano con diálogo como requisito para que las diversidades sean solo oportunidades. No sé si están de acuerdo, si lo ven así. Muchas gracias, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra escucha. Y ahora pues ya paso a ser todo oídos. Ahora me toca a mí escucharles. Muchas gracias. Voy a respirar porque qué herramientas para la reflexión nos ha regalado hoy Carlos, ¿verdad? Cada uno desde el lugar, desde el espacio, desde el rol que actualmente desarrolla en su día a día en Jerez, creo que nos ha interpelado directamente. Y ante el divide y vencerás, creo que solo vamos a poder enfrentarlo si asumimos lo que nos dice Carlos Jiménez, lo que nos comparte del diálogo, ¿verdad? El derecho a dejar que el otro hable también y preguntar para poder avanzar juntos. En el día a día frenético, no olvidarnos de esas pautas creo que nos va a ayudar a reconducir lo que no se está haciendo del todo bien y a potenciar aquello que sí creemos que se pueda ir encaminando hacia ese objetivo de desarrollo y de la reducción de las desigualdades al final en un enfoque que nos ha dado más allá del tema económico. Yo voy a dejar ahora que podáis plantear ya sea reflexiones o preguntas, aprovechar que tenemos aquí a Carlos Jiménez y el que desea hablar, como Carlos no nos escuchará directamente, yo escucharé atentamente y le trasladaré lo que se comente en la sala a Carlos. Ahí ya tenemos una mano levantada. Hola, Paco, desde ahí. Si puedes acercarte y hablar directamente en el micro. Aquí, yo tomo el micrófono, pero pase. El que hable, mira, aprovechamos ya que... Por lo menos que se vean las caras, claro. Aquí. Sí, qué gusto ver a Paco, qué gusto. Paco Morales. Supongo que es el Paco Morales. Ahí está Morales, sí. Hola, Paco. Grande en la pantalla porque eres grande. Nada, quiero darte mi afecto, mi abrazo, en nombre también de toda la gente que sabe que hay aquí en Jerez, que te quiere, y que desde luego vamos a hacer todo lo posible por tener más oportunidades, ¿verdad, Ana Erika? De tenerte aquí. Y me ha gustado mucho, solamente era un comentario en relación a
cómo has planteado el tema de la diversidad en realidad como un proceso, ¿no? Un proceso. Yo estos días, pensando un poco en estas estrategias que debe haber o no debe haber, porque uno ya no sabe qué hacer, ¿no? Cuando se encuentran ideas tan disruptivas anti todo, ¿no? Yo qué sé, lo último, la chica esta de Cruz Roja, que se ha hecho viral, ¿no? Al subir una foto queriendo ayudar a uno de los inmigrantes que ha llegado a Ceuta y que ha tenido que cerrar la cuenta de Twitter. Claro, dice, si se contesta porque se alimenta la cadena de que ellos mismos pretenden, ¿no? Promover. Y si no se contesta, pues no sabemos muy bien si también estamos acertando. Pero no iba por ahí mi pregunta. Mi pregunta era, creo haberte entendido que esto es un proceso que tiene una categoría política, ¿no? No es un tema tecnocrático, ¿no? Marco nos diría, oye, esto de gestionar la diversidad no es un tema tecnocrático, de que ahora unos técnicos vamos a decidir cómo hay que hacer tal o cual, sino que hay una responsabilidad política y en esa responsabilidad política esta idea va a colisionar, de hecho ya está colisionando, con otras ideas, otros enfoques de la gestión política, que piensan legítimamente que, oye, esto en todo caso es una cosa accesoria, que viene bien, pero esto no es lo central, ¿no? Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, te dirán que ni se te ocurra celebrar una jornada de la diversidad. Afortunadamente en Jerez no tenemos otro planteamiento, ¿no? Pero no, tampoco hay que ser ingenuos. Sabemos que va a costar acercarnos a que esto se entienda como algo central y sobre todo, como bien decía, vinculado al desarrollo, con una utilidad que va más allá del disfrute de las culturas, ¿no? De que yo me lo pase genial en una fiesta donde haya diferentes personas. No, eso está muy bien, pero yo te he escuchado muchas veces, pero es que tenemos que conseguir que esto sea una categoría política, que sea una prioridad política con todo lo que se implica. Entonces, mi pregunta sería, ahí hay que asumir también ese conflicto, ¿no? Porque ese conflicto que habrá que abordar a través del debate como mínimo, lo veo difícil, por lo menos en la sexta, o el diálogo. El diálogo ya sería, yo qué sé, después a lo mejor de varios másteres intensivos por tu parte, no sé. Pero verdaderamente yo quería poner el acento en eso, el conflicto, ¿no? Porque el conflicto en el nivel político, oye, que es legítimo, hay que plantearlo, porque hay otros caminos. Está el camino multiculturalista, que además tú repites y es verdad, es positivo, pero no suficiente, ¿no? Está el camino a que algunos nos quieren conducir de un país donde parece que solamente caben unos cuantos, y luego está el camino que yo veo como de lo políticamente correcto, pero que no me pringo en nada en realidad, ¿sabes? Porque es que yo creo que llega momentos en los que te tienes que plantar y decir, no, esto va a tener un coste político, esto va a tener una repercusión, voy a perder hasta votos, pero no. Tengo que explicar a la ciudadanía que este no es el camino. Entonces, en este sentido, también simplemente compartir contigo que veo la situación muy lejos de poder estar ahí, sin que tampoco ninguno de los actores, empezando por mí, no, me sienta ni con legitimidad, ni con la capacidad de toda la verdad, ni nada. El otro día había un artículo que publicaba mi mujer, que decía, perdonad, que decía que el problema es que la verdad, en resumidas cuentas, decía, la verdad ya no es un dato relevante. No importa. Dicen que van a poner en marcha una aplicación para distinguir las noticias falsas de las verdaderas. Digo, y ella reflexionaba diciendo, oye, y si a lo mejor el fondo de la cuestión es que ni falsa ni verdadera, lo que interesará será determinadas noticias. Y dará igual que sean falsas o verdaderas. Entonces, lo que se quiere estamos en esa doble realidad, universos paralelos que habla Juan José Millán, que no se sabe muy bien dónde está la realidad. Yo me levanto a la mañana y bueno, ¿la realidad cuál es? La que yo creo que es
la que me dice la cadena SER, la que me dice Carlos Herrera, la que me dice el vecino que cuelga una bandera de España, que pone, Carlos, la bandera de España pone gobierno dimisión, pero eso no me preocupa. Si todo el mundo tiene derecho a pedir gobierno dimisión. El problema es que pone gobierno satánico división. ¿Cómo puede vivir una persona pensando que le está gobernando un gobierno satánico? Entonces, a mí se me escapa la manera de abordar esto y creo que entre todos tenemos que reflexionar sobre, por un lado, no caer en sus trampas y por otro lado, a ver cómo acertamos. Son muy hábiles, ¿no? Sí. Nada más, gracias. Muchas gracias. Digamos, Ana Erika, qué graciosa verte ahí entre los dos mirando para la pantalla y para Paco, para la pantalla y para Paco. Vamos a ver, sí, sería ideal que todos los que vayan interviniendo, yo desde luego no, ya ahora no, ahora solo escuchar, después comento si quieres, Ana Erika. Y sería ideal para que sea un diálogo, si cada uno que vaya a intervenir puede, si quiere referirse al otro. El Paco nos acaba de soltar 2 o 3 cosas muy importantes. Bueno, a ver si las podemos retomar y trabajar sobre ellas, ¿no? A ver si en vez de coexistir convivimos sobre las ideas. Vamos a ver, yo soy todo oídos. Regalarme, por favor, participación. Ahora luego comento una cosita. Paco. ¿Alguien más que desea compartir? Comenta Carlos que luego ya al final de escucharnos, él dirá, y aparte que eso es buenísimo, un hilo conductor de todo lo que podamos compartir. Les animo a hacer como ha hecho Paco, de levantarse para aprovechar aquí el micrófono, poniendo todo de nuestra parte para que la tecnología nos permita escucharnos y animarse a participar. Venga. Señalar que hay gente, ¿no? Hay gente en streaming que a lo mejor también quiere participar. Es verdad que, Carlos, tenemos bastante personas conectadas en streaming. Si Han va a estar atenta por el chat, lanza preguntas para que también podamos hacértela o comentarios, ¿vale? No sean tímidos. O es que tenemos todos ganas de escuchar, parece, ¿no? Ani, que te estoy viendo en la pantalla y estás masticando algo. Anímate, Ani. Hola, mucha salud. Gracias. Igualmente, Ani, igual, ya nos veremos. Sí, hay alguien que está también participando. ¿Ha dicho algo, Anita? Bueno, los que nos están escuchando también en streaming, bueno, o pueden poner su pregunta en el chat y la podemos leer, o también pueden activar el micro y pueden compartir sus ideas. Bueno, yo aprovecharé para que mientras que se animen los que están en el presentes y también en streaming, pues ya también aprovecharé para darle las gracias en primer lugar al maestro, ¿no? Como ha comentado Leticia. La verdad es un verdadero placer encontrarnos, ¿no? con un maestro que nos enseña cada día, ¿no? Y sacar esas ideas que tenemos todos dentro, o muchos. Afortunadamente tenemos mucho, pero muchas veces no tenemos esa capacidad de expresarla con palabras, ¿no? Entonces hay muchísimos temas que ha destacado y son muy importantes. Por ejemplo, yo insisto siempre sobre el tema de, cuando hablamos ahora de inmigración, parece que es algo que ha aparecido hace 2 días. Que cuando hablamos del fenómeno migratorio, además hablamos de fenómeno migratorio, hablamos como si fuera algo temporal, ¿no? Mientras que la migración ha existido desde que ha aparecido el hombre en esta tierra, ¿no? Siempre se ha movido por razones, por todo tipo de razones, pero ahora parece que estamos todos los días, crisis migratoria, fenómeno migratorio. Entonces, estamos creando una alarma de algo tan natural, y si no existe la inmigración, si no existe la movilidad, creo que el humano va a extinguir, va a desaparecer de esa tierra, ¿no? Por eso la inmigración y la movilidad es tan necesaria. Pero claro, con todo lo que estamos viviendo, poniendo fronteras por los intereses que se quiere conseguir a través de ella, pues parece como que es algo nuevo, algo que nos asusta, algo que no nos aporta nada, sino tiene un aspecto más negativo que positivo. Por eso nos tenemos que alejar de esa idea. Y también Paco ha hablado de algo tan fundamental
que es la solución política, ¿no? La solución política a todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo sabemos que, desgraciadamente, por intereses políticos, pues se está instrumentalizando la movilidad y la inmigración. Y me pareció muy fundamental lo que ha comentado de la transversalidad, que la diversidad tiene que ser transversal. No podemos hablar de empleo sin hablar de diversidad, no podemos hablar de lo social sin hablar de diversidad, no podemos hablar de sanidad sin hablar de diversidad. Entonces, la diversidad tiene que ser algo tan transversal. Y yo subrayo, si me pongo, voy a repetir todo lo que ha dicho, pero estoy encantadísima de poder expresar y además con palabras tan bonitas que llegan al corazón lo que pensamos muchos. Y estoy contenta porque somos muchos, pero lo malo que los que están con un discurso de odio y con un discurso xenófobo y que no les gusta la diversidad como la entendemos, son pocos, pero hacen mucho ruido. Mientras que nosotros somos muchos, pero no hacemos mucho ruido. Yo creo que es necesario que nosotros también, con todas las herramientas que tenemos, pues hacer mucho ruido para hacer ese contradiscurso, ¿no? Y yo creo que es necesario hacerlo entre todos y unir fuerzas y sinergias para poder conseguirlo. Muchas gracias, Siham. Ella está aquí representando a la Universidad de Cádiz, al Laboratorio 3I, y forma parte también de la Mesa Local de Convivencia. Hay una mano levantada en el... Vale. Pues, gracias, Teresa. Cuando quiera puede activar el micro y adelante. Pedro Hernández. Hola, sí, bueno, buenos días. Felicitar a todos y a todas. Felicitar a Carlos, ha sido, bueno, totalmente importante la expresión, el sentimiento, la poesía y lo que son los significados, ¿no? Todo maravilloso. Yo me incorporé un poco más tarde por otros motivos de la universidad y Paco Morales, pues también retomaría un poco desde el punto de vista, Paco, también saludo. Desde lo que se ha comentado que la clave está en hacer la buena política, no la ruidosa, sino la buena política no instrumentalizada. Yo solamente señalaría pues esos dos puntos que todos compartimos y que somos conscientes, ¿no? La falta de conocimiento del otro, de la diversidad, era aquello que motivaba los guetos, ¿no? Los guetos que son sutiles, ¿no? Que los vemos en muchos países, en muchas ciudades, en mucho extrarradio. Ese gueto, el otro lado de la frontera, que no son fronteras a veces físicas, son fronteras que son mentales, son estructurales, mentales, ¿no? Y entonces yo veo que la clave, habría muchas cosas que decir, yo solamente quería señalar dos más, que todo eso es producto del desconocimiento de la persona, ¿no? De lo que venía de la poesía, de la falta de la igualdad de las arenas o del agua. Es falta de conocimiento. Y yo creo que la cosa, mentalmente tenemos que llegar a la conclusión de que todo debe ser mucho más simple. No complejizar lo que estamos complejizando siempre por querer divagar o querer aportar mucho, sino más bien poco y más bien desde un punto de vista muy simple que digamos, la mente humana y el cerebro humano lo capte con toda sutileza y con toda pureza. En ese sentido, dentro de lo más simple, me centraría en fomentar lo que es el conocerse, que tendría que haber unas políticas del conocerse del otro, conocerse no hablo de la cultura, hablo de en todos los sentidos del conocerse. Y luego otra cosa dentro de la política que es el sentido filosófico, si queréis, y pedagógico, que sería el sentido de lo constructivo. O sea, descartar todo aquello que no sea constructivo. Y todo el mundo sabe y todo el mundo conoce el diálogo, sabe cuándo el diálogo es constructivo y cuándo no. Entonces, sería, dicho así, cuando uno establece los límites en la convivencia y los límites en los grupos para que el grupo funcione, habría una cosa que habría que establecer un límite en el desarrollo, que sería definir perfectamente qué es lo constructivo. Cuando se sabe perfectamente que algo no es constructivo, que es dañino, que es absolutamente destructivo para el avance, ¿no? Yo creo que no aportaría nada más que esas dos claves y lo dejaría ahí. Me ha alegrado mucho, Carlos, también que hayas recordado
a nuestro amigo Marco, que bueno, Paco, todos estamos aquí. Para mí el hecho de que siga tan vivo, como otros muchos que se nos ha ido, se nos fueron otros maestros, Natalio Kirchnemann también, todos estos fueron nuestros mentores, fueron nuestros maestros, y el hecho de que hagamos algo para que perviva sus grandes mensajes, su sentido participativo de la participación, del diálogo y de la política participativa, eso no puede fracasar. O sea, esa es la salida. Y tenemos estas personas que nos han iluminado. Por lo tanto, yo creo que hacemos un buen favor a la sociedad, a la comunidad, en seguir su pedagogía. Yo creo agradecidos estamos y también comprometidos por ello. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Pedro. Tenemos hasta las... Humberto García, cuando quiera puede ya activar el micro y hablar. Sí, perdonad, la conexión mía no es muy buena, con lo cual no sé si se oirá muy bien, pero nada, felicitar a Carlos como siempre y quizá al hilo de las intervenciones que ha habido después, pues de alguna manera se me ocurría que si él ha hablado de esas 3 Ds de diversidad, desarrollo y diálogo, serían como las 3 luces que como siempre tienen su sombra, ¿no? Y que frente a la diversidad, la sombra sería la división, frente al desarrollo, la sombra sería la destrucción, frente al diálogo, la sombra sería la diatriba. Me parece que es lo que pasa siempre en la vida, nunca las cosas son de una única manera y siempre hay, digamos, luz porque hay sombra, siempre hay pues bondad porque hay maldad. Es decir, la realidad nunca es unilateral, ¿no? Y por lo tanto esta dualidad en la que siempre nos movemos y desde otras culturas, ¿no? El yin y el yang, es decir, todo en la realidad pues nos remite siempre a una cuestión y su contraria, y por lo tanto todo esto que hablaba Paco antes de la instrumentalización de las redes, etcétera, bueno, pues las redes pueden tener enormes utilizaciones pues muy constructivas, pero también muy destructivas, y es lo que nos encontramos permanentemente, ¿no? Por lo tanto, ser consciente de que nos movemos siempre en esa realidad, ¿no? de algo y su contrario, me parece fundamental para poder abordar este desarrollo de la interculturalidad, ¿no? Gracias. ¿Hay otra intervención más aquí en la sala? ¿Alguien más se anima? ¿O ya dejamos directamente que pueda hilar toda la conclusión Carlos Jiménez? Lo hacemos así, ¿no? Carlos, te escuchamos. Sí, vale, sí, muchas gracias, Ana Erika. Bueno, qué gusto escuchar y ver a los amigos, a los profesores también de la universidad, de la UCA, ¿no? Qué gusto. Y las 4 intervenciones van hiladas, estamos dialogando. He estado escuchando con atención, tomo nota de algunas ideas que me encantan, me parece muy, muy potentes, ¿no? Para darle vuelta. Y comento brevemente para volver a que todos recordemos este bagaje pequeño, pero es el camino, ¿no? Iniciaba Paco, ¿no? Totalmente de acuerdo, no sé los demás cómo lo veis, pero hay una dimensión, y de nuevo aparece Marco Marchioni, que nos enseñó un poco a utilizar la palabra político de una manera tranquila, es decir, sin ningún problema, ¿no?
estábamos conscientes de lo político, porque no estamos hablando del partidismo solo, no estamos hablando solo de la administración, estamos hablando de la polis, estamos hablando de la ciudadanía democrática, ¿no? Así que, Paco, sí, esto me parece muy bien planteado, no solo un proceso, sino un proceso político, que afecta no solo a las instituciones públicas, afecta a la ciudadanía, que está involucrada en lo público, ¿verdad? Sí, ahí es donde está. Y también muy bien nos has traído la categoría de conflicto. Como es un proceso, es un cambio. Como es un cambio, es un conflicto. Entonces, el trabajo por la diversidad conlleva conflictividad. Claro, esta es la idea. Esta es la idea de convivencia a diferencia de coexistencia. Entonces, y últimamente estoy ahora trabajando una figura que Javier de Lucas me había recomendado mucho, pero que no conocía, que es el gran filósofo Kelsen, que escribió mucho sobre democracia, el creador de la Escuela del Derecho Puro, y me he sorprendido mucho cuando hablaba de la democracia como método. Yo estaba siguiendo mucho a John Dewey, le sigo, la democracia no solo como representación, como participación, sino como ideal moral de vida. No, la democracia como método, es un método para abordar la conflictividad humana. O como decía Kant, la insociable sociabilidad, en la línea que ha planteado Humberto del yin-yang, ¿no? Kant decía la insociable sociabilidad del ser humano. Somos una especie enormemente sociable, enormemente insociable. Esto no está repetido en el mundo animal, es impresionante. Entonces, ese es el conflicto que hay que lograr que sea hegemónica la forma de abordar el conflicto de forma regulada, preventiva, pacífica. Esa es la democracia. Entonces, quien está fuera, Paco, por eso he dicho, los comportamientos no democráticos y, en fin, esta sensación últimamente de gentes que no lo vive así. Y, bueno, si fueran 1, 2 o 3 o 4, bueno, me preocupa poco. Vamos a esperar que no sean millones. Los que no ven el sistema democrático en el sentido de pluralismo, de respeto, de valores constitucionales, etcétera. En fin, me parece muy bien planteado. Y sí, la verdad no es relevante, ¿no? Lo que ha escrito tu mujer, Paco. Yo ahí me uno a toda la reflexión, a las 4 que ha habido y culminando con la de Humberto, que es bueno, bien, pues ahí está la dialéctica. Es decir, aquí hagamos una reformulación positiva, como decimos los mediadores. Bueno, pues muy bien, hay fake news, vale. Hay laboratorios y en el mundo dedicados sistemáticamente a crear mentiras, rumores, bulos. Esto ya está en el panorama. Ante eso, preocupación total, obviamente. Vale, pero si esa es la sombra, esto quiere decir que se está planteando en el centro de la agenda pública, política, la verdad. Yo siempre he defendido el concepto de verdad. En esto no soy posmoderno. Sé que hasta la física ya no asumen la ciencia física es una verdad absoluta, desde el principio de indeterminación de Heisenberg, ni siquiera la matemática con el teorema de Gödel. No. En ciencias sociales o en política, hablar de verdad es un abuso, pero la lucha por la verdad sigue siendo fundamental. Entonces, bueno, esto es dialéctico. Cuando crece la sombra, el bulo, la mentira, ponemos en la agenda la necesidad de la veracidad, como decía Foucault. Foucault tiene todo un curso en la Sorbonne dedicado solo a la categoría de veracidad. Fueron muchas lecciones. Veracidad, verificación, estrategia antirrumores, lucha por la verdad, contrastación, que la ciencia entre en el panorama de la democracia, cientifismo, consulta a los científicos. Tenemos toda una agenda, Paco, de lucha por la verdad. Aunque la verdad absoluta no es un buen concepto porque lleva al dogma. Bueno, me ha encantado, profesora Sihan, colega Sihan, lo que has planteado. Antes de tu intervención, ya he apuntado aquí, silencio, porque nos ha dado, entre la intervención de Paco y la tuya, hay un factor importantísimo en el día de hoy. ¿Y quién habla más? ¿Alguien se anima? Bueno, mientras alguien se anime, ese es el silencio que tenemos que saber administrar, que es incómodo. Escuchar significa saber estar en el silencio. Preguntar al otro y dejarle un poco que piense tranquilamente. Vivimos sin silencios. Aquí recomendaría mucho la biografía del silencio
este maravilloso libro de este meditador, que ahora no voy a recordar su nombre, sí, procede de un nombre ilustre catalán, ahora no me acuerdo. Pablo Dors. Sí, Pablo Dors. Lo recomiendo vivísimamente, ese mini manual de la biografía del silencio, o también la antropología del silencio, uno de los libros más importantes de antropología. Hay poco silencio, si no, no hay escucha, no hay diálogo. Y bueno, ha habido un momento que hemos estado incómodos, se deja pasar el tiempo y enseguida fluye la conversación, ¿verdad? Sí, nos ha llevado a un punto muy interesante tu reflexión, Sihan, y yo lo recojo de la siguiente forma. Necesidad absoluta de la perspectiva histórica. No caigamos en el presentismo. No caigamos en lo que tiene importancia en lo que pasó esta mañana. No, porque las migraciones empezaron hace algo así como 1 millón y pico de años, cuando salimos de África y empezamos a poblar el mundo. Y claro, es que desde entonces ha habido mucho extranjero en todas las civilizaciones y ha habido migraciones europeas a todas partes y la española a todas partes. En fin, que esto no es un fenómeno coyuntural, que esto es un rasgo de la especie humana. Somos una especie móvil. Y esa especie parece que se enfrenta a las migraciones como si fuera, bueno, pues fíjate lo que está pasando. Lo que pasa que también se vive así por las poblaciones. Entonces tenemos que unir el reto de lo inmediato, de qué está pasando en Ceuta, de lo inmediato, pero no perder nunca la reflexividad de la perspectiva histórica. Como profesionales, como intelectuales que somos, tenemos que darle valor a esta idea. Y luego, Pedro, me ha encantado, me lo tomo, vamos, me parece toda una pista buenísima. Falta de conocimiento nos planteaba del otro, planteaba Pedro, para empezar, ¿no? Las políticas de conocimiento, como el profesor Charles Taylor planteó las políticas del reconocimiento, que pasa en Canadá lo planteó, por conocer al otro, ¿no? Añadiría, Pedro, que no basta, es decir, que eso es así, pero que también en temas interculturales, bueno, yo esto lo aprendí, ¿sabes cómo? Cuando vi que había eminentes profesores, uno en concreto de Harvard, perfectamente conocedor de la otredad y profundamente racista. Es decir, que el conocimiento no es una vacuna que te libera del todo, es fundamental. Y por eso en la educación básica, conocer las culturas, al otro. Lo que te quiero añadir, Pedro, es que tú lo sabes perfectamente, es la experiencia, la empatía, la vivencia. El camino del conocimiento sí, pero a veces un buen acto, bien llevado, lo que llamamos en el proyecto ICI un espacio improbable, que dice Leverage, es decir, que los diferentes compartan un espacio de participación abierta, etcétera, eso, decía Einstein que es más fácil fisionar un átomo que superar un prejuicio, decía Einstein, ¿no? Es mucho más fácil fisionar un átomo que superar un prejuicio, decía el maestro, ¿no? Y es verdad. ¿Cómo se supera un prejuicio? Viviendo con el otro. To live together with. Viviendo con el otro. Creemos espacios donde la gente se conecte, porque ahí muchas veces el prejuicio de los bien intencionados se supera. Añadiría eso, al conocimiento, por supuesto, ¿no? Y nada, me ha encantado lo de constructivo, que lo ha retomado muy bien Humberto, y definir el límite. Me parece una palabra clave, Pedro. Muchas gracias y por ahí vamos. Y luego, qué gusto, Humberto, aunque no nos podamos ver allí en tu querido Jerez, ¿no? Totalmente, bueno, en fin, mi comentario acaba, es fantástico la línea que nos da, ¿no? Él mismo, Humberto, me ha introducido a mí en algo muy importante, que no lo ha querido formular como tal, pero yo creo que el mensaje que hay ahí, si en la intervención de Sihan es trabajemos la historia, es lo que quiero señalar, o en la de Pedro, construcción, destrucción, yo creo que lo que plantea la reflexión de Humberto nos lleva a un reto para poder aprovechar la diversidad, y es no caer en una perspectiva dualista, o yo lo diría de la siguiente forma, superar los binomios falsos. Es que el binomio no es nacional-extranjero. Es que el binomio no es ese, no son inmigrantes o no inmigrantes. El binomio es derechos humanos o no, y sobre todo, por ser más político, como decía Paco, democracia o no. Eso sí es un binomio importante.
pero nacional extranjero, sobre todo cuando se hace como binomio clave de la sociedad occidental, me parece una utilización, ¿no? Entonces, necesitamos un pensamiento complejo, decía Edgar Morin. No podemos estar con un pensamiento simplón. El pensamiento simplón es el de la dominación. Todo lo tienen clarísimo. Y aquí sí creo que hay que acabar retomando otro punto que ha planteado Sihan, que es los discursos de odio. Aquí vuelve otra vez la dialéctica, es decir, como decía Marcos, siempre insistía mucho en la dialéctica, y es, bien, de acuerdo, ahora ya ha disminuido lo políticamente correcto, ahora se expresan el insulto con total predominancia diaria, ahora ya no se corta ni un pelo la gente en poner en cuestión principios absolutos, alguna gente, algunos partidos, algún partido, bien, vale, eso es un ascenso, pero ese ascenso, esa sombra, ese odio, tiene su luz. ¿Qué luz hay? Bueno, Europa ya tiene jurisprudencia por primera vez en la historia de la humanidad sobre discursos, delitos, incidentes de odio. Hasta ahora había una confusión muy grande. Os lo digo acabo. En ciencias sociales el problema estaba. No, si en realidad no es racismo hacia otra cultura, es aporofobia, es porque si vinieran los de la NBA contra ellos no habría racismo. Y no es cierto, Claro que hay racismo contra los negros ricos, claro que hay racismo hacia los judíos ricos bajo Hitler, etcétera. Claro que había racismo. Es que el racismo es algo propio que tiene que ver con la clase social. Entonces, no se sabía si era lo mismo o no. El racismo y la xenofobia es clasismo siempre. Eso en ciencias sociales generó el avance de la llamada interseccionalidad. Es decir, los sistemas de estratificación y dominio humanos son de género, de clase social. Pongo primero el género porque creo que fue la primera desigualdad humana antes de la clase social. Incluso en las sociedades sin clase ya había unos roles estereotipados de género. El género, la clase social, la etnia y la cultura, la discapacidad, la edad. Hay 5 al menos y tenemos que tener una visión compleja de todo ello. Bien, ¿cuál es el descubrimiento de la legislación europea gracias a los movimientos sociales? ¿Qué hay en común? Aquí sí, de específico hay mucho. El antisemitismo no es clasismo, es otra cosa. El clasismo no es exactamente machismo, es otra cosa. Pero ¿qué es lo común entre clasismo, machismo, racismo? El odio. El odio. El mínimo nivel, el recelo, la desconfianza, y el máximo, el odio. Y dentro del odio ya el delito de odio. Fíjate que ya no es la conducta de odio, es el delito de odio. Entonces Europa ha crecido, ha logrado que en su jurisprudencia estén las directivas contra el odio. Entonces, por eso, Sihan, lo que has planteado me parece fundamental. Solo con esto la reflexión que quiero haceros es que, como lo han dicho los 4, ¿no? Es que una cosa crea la contraria y tenemos que asumir todo, tenemos que asumir las sombras y las luces y unificarlas y no dejarnos caer en falsos binomios. Decía John Dewey, al que yo sigo mucho, este gran pedagogo y reformista norteamericano, que las clasificaciones, los binomios son metodológicos. Si uno habla de extranjeros es por una cuestión de método jurídico, es decir, ¿estás nacionalizado o no lo estás? Pero ahí muere la cosa, no hay mucho más. No hay mucho más, porque los dos son personas, viven en los barrios, son ciudadanos sociales ambos. Es decir, no caigamos en dicotomías que permitirme que lo mencione así, pero la ultraderecha está tratando de que haya binomios de confrontación como irresolubles. Y no son binomios, son luces y sombras que hay que aceptar ambas, dialécticamente superarlas con nuevos avances, como ha sido la jurisprudencia internacional sobre el odio. Así que creo que han ido muy hiladas las 4 intervenciones y agradezco mucho, son pistas muy buenas. Gracias de nuevo, Ana Erika. Muchas gracias. Quiero terminar ya esta parte de nuestra semana de la diversidad cultural, como empecé agradeciendo
agradeciendo a Carlos primeramente, que fue el protagonista del cierre de una semana de la diversidad cultural. Creo que no hemos podido terminar mejor estos días, estas actividades que se han podido desarrollar con el regalazo que nos ha hecho Carlos, su intervención, su esfuerzo, y que, como dije al principio, le ha animado, aunque está en un momento delicado de salud, pero le ha animado el gran cariño que tiene a Jerez y el gran cariño que tiene a las personas que estamos compartiendo la sala a nivel presencial como a nivel virtual. Así que muchísimas gracias, Carlos. A ti, América. Gracias porque siempre nos dejas con muchas herramientas para poder ir encontrando ese cielo y esa tierra en el día a día. Y gracias por inspirarnos, porque de verdad tenemos una tarea que no es sencilla, es desafiante. A cada una de las que está aquí nos desafía de distintas maneras. Desde el gobierno municipal creo que ha sido un avance importante que la palabra diversidad aparezca en un área de gobierno. Hay mucho todavía que caminar en esa transversalidad que hoy se ha enunciado. Hay mucho que dialogar porque es fundamental en todos los aspectos y es la ausencia que más se echa en falta, el diálogo. Ya no solo en temas estructurales, sino en el día a día. Muchas veces yo llevo 1 año y 10 meses, ¿no?, ostentando confianza en las delegaciones de gobierno y me siento muchas veces en esa soledad, ¿no?, de falta de diálogo, que no es falta de voluntad, ¿no?, que es una de las cuestiones que también ha mencionado Carlos Jiménez. Hay voluntad política, porque ya creo que el hecho de incorporar un nombre tan pequeñito, pero que engloba tanto como es la palabra diversidad, ahora es un camino largo y ancho, y que creo que la forma de ir avanzando a paso firme será desde el diálogo y en la interlocución con las entidades sociales que llevan muchos años trabajando en ese sentido, y ese es mi mensaje al equipo también de la Delegación de Igualdad y Diversidad. O sea, sigamos haciendo ese esfuerzo, somos muy poquitas, pero creo que podemos ir midiendo las fuerzas para, en ese sentido, por nuestra parte y lo que está en nuestras manos, poder ofrecerlo. También quiero dar las gracias a todas las entidades sociales que han participado en los diferentes niveles en la organización de esta jornada, de esta semana de la diversidad cultural. Creo que es la primera vez que lo hacemos desde la Delegación de Diversidad, con el intento e impulso que también la Mesa Local de Convivencia se haya implicado, y también con mucho aprendizaje para seguir en esa línea trabajando, y que de alguna manera en el año redondo esta transversalidad de diversidad esté, pero que también esté en este día que se ha propuesto, ¿no?, como Día de la Diversidad Cultural, 21 de mayo, se puedan concentrar energías, acciones claras, con la implicación de la Mesa Local de Convivencia y otras entidades que se quieran ir sumando en este trabajo de desarrollo y de desafío. Y también quiero agradecer a los que están aquí ya presencialmente, ¿no?, porque algunos participan y están dentro de la Mesa Local de Convivencia. También sabemos que hay entidades colaboradoras, ¿verdad?, alumnado de la UCA, que está virtual y presencialmente. Muchas gracias, porque vuestra presencia también aquí es como esas semillas que se reparten y que caen en tierra, y dependerá de lo que cada uno haga y donde esté, para que vamos multiplicando todos los esfuerzos, por más pequeños que sean, e ir siendo esa voz clara, nítida, contundente, que aborda la convivencia y los retos de la diversidad desde otro lugar, ¿no?, desde otro sentido y desde otra motivación. Así que muchas gracias. Creo que entre todos y todas podemos de alguna manera enfrentarnos y confrontar esa realidad que nos ha descrito, creo que de una forma clarísima, Paco,
y que de verdad que nos tiene que tener alertas para que encontremos ese lenguaje que aglutina todas las notas, todos los ritmos, pero que tiene un mismo objetivo y un mismo fin para que podamos hacernos escuchar. No sé si con más ruido Sihar o de otras formas, queremos con las estrategias que nos permitan ser igual de contundentes como aquellos que utilizan todo eso para dividirnos. Así que unidad, diálogo, desarrollo, método, la tarea que también nos llevamos para encontrar la fórmula de caminar juntos. Muchas gracias. Me gustaría despedirme. Sí, sí, por favor, Carlos. Bueno, solamente agradecer a la concurrencia su escucha y su participación. Saludar efusivamente a mis colegas de Cádiz. Pedirte, Ana Erika, que saludes de mi parte a la alcaldesa y a las otras concejalas delegadas del ayuntamiento. Y a ti, Ana Erika, un beso muy grande. Un abrazo grande, lo estás haciendo genial y estamos muy orgullosos de tu trabajo y te agradezco mucho todo esto. Gracias.